Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, siguiendo con la sección de periquitos, os voy a explicar una receta que utilizan los criadores profesionales para elaborar la pasta de cría de sus periquitos. Sin más, empezamos. Los ingredientes de la pasta de cría para periquitos pueden variar de unos creadores a otros, e incluso en determinados momentos del año podemos ir alternando y variando los ingredientes que añadamos a la pasta para hacerla más variada y apetecible para ellos, y para que de esta manera pues vayan conociendo nuevos sabores y beneficiándose de todas las propiedades de los alimentos. Lo normal es que las pastas de cría para periquitos estén elaboradas con una base de pan, bizcochos y productos de panadería, que bien la podemos adquirir directamente en una tienda de animales, ya que suele haber pasta de cría especial para periquitos, o de lo contrario, si lo deseamos podemos elaborar la base de nuestra pasta de cría para periquitos de forma casera, a base de pan duro, galletas sin azúcar o bizcochos y huevo hervido. Además, si lo deseamos podemos añadir también una pequeña cucharada de ajo y orégano en polvo, ya que actúan como antibióticos naturales y bremicidas, y un par de cucharadas de coco rallado que le aportarán una mejor textura y olor a la pasta de cría. Como estáis viendo, realizar la base de la pasta de cría es bastante fácil, ya que solo tenemos que ir picando los ingredientes con una picadora. O bien si no tenéis una picadora de este tipo, pues con mucha paciencia, solo tenéis que ir rallando los ingredientes hasta que obtengáis una textura similar a esta. Si te está gustando el vídeo dale a like y suscríbete al canal para no perderte ninguno de los nuevos vídeos, y si tienes algún tipo de duda o quieres que haga algún vídeo de periquitos concreto, me lo puedes dejar debajo en comentarios. Una vez que tenemos la base, le podemos añadir frutas y verduras que sean muy apetecibles para los periquitos, como por ejemplo manzana, zanahoria o brócoli, que aparte de encantarles, les aportan una gran cantidad de vitaminas y minerales naturales, que favorecen el crecimiento de las crías y que aportan un mayor brillo y color a las plumas. No obstante, tenéis que tener en cuenta que todas las frutas, verduras o plantas que le aportéis no deben ser tóxicas para ellos. Si no sabéis qué frutas, verduras o plantas silvestres pueden comer los periquitos, debajo en comentarios os voy a dejar 3 vídeos donde veíamos qué frutas pueden comer los periquitos, qué verduras pueden comer los periquitos y qué plantas del campo pueden comer los periquitos. Recordad que la pasta de cría debe tener una textura homogénea, esponjosa y algo húmeda, sin llegar a estar apelmazada, por lo que en el caso de que consideréis que la pasta os ha quedado demasiado húmeda, solo tenéis que añadirle un poco más de pan, galletas o bizcochos, y por el contrario, si consideráis que os ha quedado muy seca, pues le vais añadiendo poco a poco más frutas y verduras de las que estáis utilizando. Y además, si lo deseamos, otro truco para hacerla aún más apetecible y rica en vitaminas es añadir otro tipo de suplementos, como podrían ser la perla mórbida, o en su defecto el cuscús, que es fácil de conseguir en cualquier supermercado, y que simplemente ambos productos se preparan mezclando el doble de agua que de producto, pudiendo añadir en el agua una pequeña cucharada de miel, vitaminas o complementos que nuestros periquitos necesiten. Y finalmente, cuando veamos que el cuscús o la perla han absorbido la totalidad del agua, pues solo tendremos que mezclarlo con nuestra pasta de cría en un recipiente amplio para que todos los ingredientes se mezclen correctamente, y ya estaría lista para ponérsela a nuestros periquitos, que ya os digo yo que les va a encantar. Y además es una pasta que no solo le podéis dar durante la cría, sino en cualquier época del año porque tiene muchísimos nutrientes. Por cierto, si quieres saber más acerca de la alimentación de los periquitos, por aquí arriba y al final de este vídeo te voy a dejar el enlace al vídeo en el que hablábamos sobre cuál es la mejor comida para los periquitos en cada época del año. Dale like al vídeo y compártelo por tus redes sociales y grupos de WhatsApp para que llegue a otros creadores. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas gratis, pulsando el botón rojo que aparece por aquí, para que puedas recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo también el vídeo sobre la alimentación de los periquitos y como siempre, te espero en el próximo vídeo.